Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión de la semana número 3 del módulo 3. Yo soy el facilitador Octavio Martínez y lo que vamos a estar realizando el día de hoy es una revisión de las actividades integradoras que componen esta semana 3 paso por paso. Así que vamos a cambiar de pantalla en la plataforma para que hagamos una visualización previa de las partes que componen esta semana 3 que comienza el 1 de octubre y termina el 7 de octubre. Y bueno, como siempre tenemos aquí los recursos, que es muy importante que los revisemos, ¿verdad? Creo que ya tenemos bastante concientizado lo básico que es la revisión de los recursos y también en la parte de abajo hacer cada una de las actividades. Aquí tenemos arriba, abajo de donde aparece el nombre de la unidad 3, que ya es también una revisión de los fenómenos naturales, perdón, de los fenómenos, pero en este caso son sociales. Entonces, vamos a seguirlos revisando y desde distintas disciplinas, como ya habíamos empezado a ejercitar en la vez anterior. Ahora, algo importante. La sugerencia es que entremos aquí en guía y hagamos una descarga de la guía, que es un documento en PDF que podemos visualizar y que es útil que lo conozcamos para que veamos que aquí tenemos información que nos es de utilidad. Mira, yo acabo de bajar aquí el PDF para que veamos y tú puedes hacer una revisión pormenorizada o saltarte hasta los pasos. En los pasos es una sugerencia de cómo vayamos avanzando y también nos sirve para que entendamos que cada una de las partes que componen nuestra semana está pensada para que podamos realizar de manera exitosa nuestras actividades. Por ejemplo, en el paso 1 se nos hace una sugerencia de qué actividades es importante qué recursos es importante que hagamos para que podamos realizar nuestra actividad. Y la primera actividad que se nos sugiere hacer es este ejercicio que se llama ciencias sociales. Y después está el otro que es sociedad contemporánea. Esto es importante porque son 12 cuestionarios de estos que están en línea que vamos a hacer y que cuentan para la participación final en nuestra evaluación. Y tenemos también el paso 3 que es revisar más recursos y ya por fin comenzar con las actividades integradoras, que es en lo que nos enfocamos. La actividad integradora número 5 y la actividad número 6. Y también no dejemos pasar lo que hay que revisar de la actividad socioemocional, que esto corresponde a nuestro tutor o tutora, y entonces con ellos vamos a ver esto. Por eso ahora nos vamos a enfocar, ya como habíamos dicho, en nuestras actividades integradoras, que creo que es algo muy importante. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra pantalla de la plataforma y vamos a ir viendo qué es lo que contiene. Primero tenemos debajo de todos los recursos que vamos ya a haber checado, una visualización de nuestra actividad. Y en la actividad se habla de la sociedad contemporánea. Es importante que tengamos esto presente, que se va a hablar de los cambios sociales, se va a hablar de esta palabra, ¿verdad? Que escuchamos mucho, pero a veces no nos detenemos a preguntarnos qué es lo que significa sociedad, social, cambios sociales, ¿de qué habla todo esto? Pues se empieza a hablar, vamos a ir viendo que se habla de las personas como grupo, como muchos individuos juntos o separados, organizándose de distintas maneras. Entonces, son ciencias que se enfocan a ver cómo nos organizamos y cómo trabajamos juntos. Lo que vamos a hacer en esta actividad, por ejemplo, es identificar características de la realidad social. Y esto suena fácil, ¿verdad? Digo, ya lo habíamos hecho y ya lo hemos hecho muchas veces. También vamos a hacer algo que ya habíamos hecho en las actividades anteriores, que es identificar disciplinas, en este caso de las ciencias sociales. Y también vamos a hacer algo que ya habíamos hecho, que es hacer una reseña crítica. Y por último, bueno, vamos a seguir ejercitando esto de buscar información en Internet. La actividad como tal es esto que dice cómo lo realizaré y que se divide en distintos puntos que nos van dando instrucciones para que podamos hacer de manera exitosa nuestra actividad. Entonces, esto es como siempre, hacemos un documento de Word y vamos a ir contestando cada una de las preguntas. Mi sugerencia, como en todas las ocasiones anteriores, es que lo hagamos utilizando una plantilla de trabajo que es la que yo comparto. Esta la puedes utilizar como guía llenando directamente en este documento o también puedes utilizarla nada más para que sea como una explicación y tú llenas un documento como tú quieras. Hay esas opciones.
Para quienes me preguntan dónde se encuentra esto, se encuentra en la mochila de apoyo. ¿Y dónde está la mochila de apoyo? Está aquí abajo, en el área de documentos. Entonces, aquí abajo en el video me refiero y dice descripción, es la descripción del video de YouTube y ahí puedes encontrar la mochila de apoyo. Le vas a dar clic y te va a aparecer, a ver, te va a aparecer esto, te va a aparecer justamente esta visualización, que es un, que es como un pizarrón donde se visualizan, donde se despliegan nuestros archivos de la semana 1, de la semana 2 y en este caso de la semana 3. Y en la semana 3 vas a darle clic aquí donde dice actividad 5 y vas a ver cómo se despliega un documento de Word. Si tienes problemas con esta visualización que estamos haciendo, te sugiero que veas qué navegador de Internet usas. Mi sugerencia es que utilices Firefox, que es Mozilla Firefox, o Google Chrome. En todo caso, te sugiero que utilices cualquiera menos Explorer, menos Internet Explorer, porque ese suele tener muchos problemas de compatibilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, una vez que estés visualizando esto, vas a dar clic en descargar. Entonces, cuando des clic en descargar, se va a empezar a bajar el documento con el que vamos a trabajar. Este documento trae las mismitas instrucciones de la actividad porque no vamos a hacer algo aparte. También este documento no trae las respuestas, ¿verdad? Entonces, no es ninguna infracción su uso, simplemente es una organización de lo que ya venía en las instrucciones. Entonces, voy a hacer un cambio de pantalla para que ya veamos nuestro documento y chequemos de qué es de lo que estoy hablando. Aquí lo tenemos, son los mismos indicadores que en las instrucciones y, por ejemplo, aquí en estas instrucciones se nos pide que leamos un documento que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Y que en este documento que vamos a leer identifiquemos estas 3 palabras y lo que se dice de estas 3 palabras sobre la sociedad contemporánea. Las palabras son diversidad, multiculturalidad y globalización. ¿Sí? Son 3 palabras diferentes, son 3 palabras que a veces no se utilizan mucho en nuestro día a día, pero que son muy significativas cuando estamos estudiando en la prepa o en la universidad y de hecho en todos los medios del conocimiento y del aprendizaje. Entonces, vamos a irnos familiarizando con ellas y por eso es muy útil la utilización, valga la redundancia, de este documento que, a ver, voy a tratar de descargar aquí, déjame ver si aquí lo tengo. Vamos a hacer de nuevo un cambio de pantalla para que veamos qué documento es el que estoy diciendo. Es un documento de PDF, como todos los que ya conocemos, y se lee en unos pocos minutos. Es multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Vamos a checar rapidísimo esto. Dice, en tiempos recientes, en todo el mundo se ha incrementado la aceptación de que las sociedades son culturalmente diversas. Aquí ya encontramos algo, ¿verdad?, que nos va acercando a estas palabras. También hay una creciente conciencia de que el proyecto nacional de cada país debe desarrollarse con la participación de los diferentes pueblos indígenas y de otros grupos que tienen una cultura propia. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes no había esta conciencia y ahora sí la hay. Antes todo tenía que ser igual, todos se tenían que apegar a un mismo proyecto. Ahora, con la idea de diversidad, se habla de que el proyecto en realidad es que cada quien aporte su propia voz y su propio modo de ser como grupo, como persona. Entonces, sigue diciendo, falta mucho por hacer para transitar de la aceptación de estas ideas al desarrollo y aplicación de políticas educativas, patrimoniales, culturales y sobre todo económicas que permitan valorar adecuadamente la diversidad cultural y fomentar el desarrollo armonioso y respetuoso de una auténtica sociedad intercultural. ¿Y a qué se refiere esto en este caso? Bueno, se refiere también a algo muy interesante, a que a pesar de que esto ya se expone de muchas maneras en muchos lados, todavía no se aplica de manera sistemática, de manera normal, de manera constante en nuestros medios, en la información, perdón, en el gobierno. Y esto es un problema. También un ejemplo es en nuestra vida diaria. Vemos como, por ejemplo, palabras
que describen a otros grupos o a grupos diferentes se utilizan como insultos. Esas son insultos racistas o clasistas que están en contra del ideal de diversidad y que lo único que hacen es reflejar un punto de vista que ya está trazado en relación con este descubrimiento de la gran riqueza que tiene la diversidad, la aceptación de que las voces diferentes son las que enriquecen. Entonces, de esto está tratando nuestro documento. También habla de la multiculturalidad, que es un tipo de diversidad, pero que se enfoca, en este caso, en la cultura, no en otros tipos de diversidad, sino en la cultura, en culturas diferentes que conviven generalmente en un mismo espacio. Y bueno, creo que esto está súper interesante, así que te invito a que lo leas, a que lo revises cuanto antes para que vayas teniendo una idea de cómo vas a ir completando los contenidos de tu actividad. Vamos a regresar a nuestro documento, ¿qué les parece? Por cierto, las dudas que vayan surgiendo, compártanmelas con confianza en este video o en los mensajeros, en el mensajero de la plataforma. Las voy a responder lo más pronto posible, de preferencia antes de las primeras 12 horas. Dice, punto 2. En un documento de texto coloca el título Multiculturalidad en México. Ok. Luego, haz una tabla donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la tabla. Una tabla que es esta, donde se explique cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. Y la pregunta que vamos a estar respondiendo es la misma que viene en la tabla. ¿Qué se dice en el texto multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas? ¿Qué se dice de estas ideas? Por ejemplo, de diversidad. Y ya hemos hablado un poco de diversidad con lo poco que hemos leído en el párrafo. Pero vamos a pensar qué se dice, por ejemplo, la idea principal. ¿Cómo vamos a ubicar lo más importante? ¿Cómo vamos a ubicar la idea principal? Bueno, muy fácil. Son dos ideas principales. ¿Qué es eso? Dos ideas muy importantes. Entonces vas a ubicar dos cosas muy importantes que se digan acerca de la diversidad. Entonces, vamos a ponerlo de manera directa, escribiendo así, por ejemplo. Se dice que la diversidad es algo que ya se ha aceptado en la mayoría de las sociedades. También se dice, mayor, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Mayoría de la sociedad. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para que esto se extienda de manera real y constante. Esta es la idea principal, es una idea que encontramos en el primer párrafo y que se expone de manera muy clara. Ahora, vamos a encontrar una idea secundaria. Una idea secundaria es una idea que sirve simplemente como apoyo, como casi como comparsa, podemos decir, que sirve para explicar. Entonces, ¿cómo podemos ubicar una idea secundaria? Pues la podemos ubicar porque generalmente lo que trae es información muy particular. O sea, que nos habla como de datos o nos habla de anécdotas o nos habla o nos da explicaciones pero muy concretas. Por ejemplo, podríamos poner en el siglo XX en México se han aplicado políticas que obstaculizaban, o sea, se aplicaron, se aplicaron que obstaculizaban el desarrollo, digamos que
de la diversidad de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, como sobre todo en el norte del país, ¿no? En el sur del país. Bueno, eso ya sería un ejemplo de una... esta no la vayan a poner igual que yo porque solamente la estoy inventando, no la encontré ahí. La idea es que, idea principal, lo más importante. Idea secundaria es un apoyo para explicar más. Ajá. Y ahora escribe otra idea principal y otra idea secundaria. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. No se te vaya a pasar, porque a veces estos datos, estas instrucciones, yo te confieso que a mí también me pueden llegar a confundir porque dice 2 ideas principales y 2 secundarias de cada tema. Pero una vez que lo revisas bien, queda muy clarito que lo que nos está pidiendo son 2 ideas principales, 2 ideas principales más 2 ideas secundarias, ¿sí? Entonces, no se trata de que escribas por todo 2 ideas secundarias y 2 ideas. No, es por cada una. Por multiculturalidad, 2 ideas principales y 2 secundarias. Por globalización, 2 y 2. En total vas a poner 4 ideas de diversidad, 4 de multiculturalidad y 4 de globalización. No te preocupes, tu facilitador no va a ser súper estricto para decirte, esa no es una idea secundaria, ¿sí? O no te va a decir, esta no es una idea principal. Lo importante es que se dé cuenta tu facilitador, en este caso yo, de que lo que estás exponiendo refleja tu comprensión de que una idea principal es lo más importante que se dice de la diversidad o lo más importante que se dice de la multiculturalidad o lo más importante que se dice de la globalización, que es, bueno, otro tema que ahorita no hemos revisado, pero que también es importante y que habla de esta expansión comercial en la cual hay un intercambio libre entre las distintas culturas y los distintos países, ya no solo comercial, sino cultural y de otros tipos. Entonces, vamos a ir, digamos que rastreando en este texto que leemos, buscando las palabras. Cuando encuentras multiculturalidad, la encontré, voy a ver qué dice. Y voy a encontrar qué es lo más importante. Y listo, lo mismo va a ser en globalización y lo mismo va a ser con diversidad, ¿sí? Entonces, si tienes alguna duda, me lo comentas y yo te voy a tratar de ayudar a aclarar lo que no expliqué aquí de manera suficiente. Pero a grandes rasgos, este cuadro, como puedes darte cuenta, está bastante sencillo. ¿Qué más tenemos? Bueno, el punto número 4 nos pide que elijamos 2 ciencias sociales de las siguientes y tenemos unas 6 opciones que es economía, ciencia política. Economía, pues ya sabemos, ¿no? Es la que se dedica a estudiar los movimientos de... Estoy buscando un sinónimo de económico, pero bueno, los movimientos económicos, cómo se organizan su riqueza los países, ¿verdad? Ciencia política, pues es en cuanto a la organización también, en cómo se ponen de acuerdo en relación con la manera de trabajar juntos, etcétera. Derecho se refiere al de las leyes. Historia, pues es lo que se enfoca en el pasado. La antropología se refiere a el desarrollo humano desde sus inicios y cómo es que la cultura se ha desarrollado en la humanidad. Y por último, sociología. Tenemos 6 ciencias sociales que puedes elegir y de las cuales vas a tomar 2. Bueno, escoge la que más te suene a ti. Después vamos a pasar al punto 5, ya que tengas en tu mente cuáles son tus favoritas. Por ejemplo, mis favoritas por mucho son la antropología y la historia. Dice, investigar sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de las 2 disciplinas que escogiste. El tip te lo estoy compartiendo yo para que tú elijas y hagas tu búsqueda. Busca en Google la ciencia social elegida más multicultural.
más multiculturalidad. En México. Entonces vas a escribir esas dos palabras. Multiculturalidad en México. Usa estos textos como base para tu reseña, ¿sí? Entonces, esto no, ahorita no vas a pegar nada aquí porque no te está diciendo que pegues nada, solamente que investigues. Luego dice, punto número 6, elabora en máximo 2 cuartillas, o sea, no nos pasemos de las 2 páginas, una reseña crítica del texto que ya leímos y vas a incorporar la información que obtuviste de la investigación que hiciste para que logres tener una visión interdisciplinaria sobre el tema. Es decir, donde puedas vincular ambas disciplinas para analizar el problema, ¿ok? Entonces, yo cuando leo esto digo un poco, pienso que podría decir, ching, ¿a qué me estoy enfrentando ahora? ¿Qué es todo esto que me está pidiendo? ¿Qué es una reseña crítica? ¿Por qué tengo que ponerme a hablar de estas palabras que yo nunca había conocido, con las que nunca me había enfrentado? Tranquilidad, porque en realidad es algo muy sencillo. Primero tenemos que entender qué es una reseña crítica. Y reseña crítica tiene 2 características. Una, pues la palabra reseña, que es simplemente, a ver, ¿dónde escuchamos por primera vez reseña? Yo creo que en las películas, seguramente en la tele alguna vez viste, estoy dando una reseña de tal película. Una reseña consta simplemente de una explicación de en qué consiste tal o cual cosa. En este caso vamos a hacer una reseña de este documento que se supone que vamos a leer. Entonces vamos a explicar de qué se trata. Esto es una reseña, explicar de qué se trata. Ahora, lo segundo que había dicho es la otra palabra, crítica. Hay distintos tipos de reseña. La reseña que nos interesa en este caso, la que se nos está pidiendo, es una reseña crítica. No solamente vamos a explicar de qué se trata, sino que vamos a criticar. Es decir, vamos a dar nuestra opinión, vamos a decir de manera argumentada si nos parece válido, si nos parece recomendable, si coincidimos con la idea que se está presentando aquí, ¿sí? Entonces aquí viene lo interesante. Va a ser una reseña, que vamos a explicar de qué se trata, crítica, porque vamos a dar nuestra opinión. Ahora, en las instrucciones nos pide que hagamos otra cosa, que metamos 2 ciencias que hayamos investigado un poco en Google. Esta va a ser nuestra crítica, va a ser nuestra opinión. Entonces, a partir de las 2 reseñas, de las 2 ciencias que hayamos elegido, vamos a hacer nuestra crítica, ¿sí? No te preocupes, estamos en prepa CEP, no estamos en universidad CEP, entonces no tienes que ser súper experto en economía o en historia, simplemente lo que hayamos investigado, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita, nos estamos familiarizando con cómo realizar una investigación. Entonces vamos a regresar al documento y vamos a ver cómo dice este tip, dice una reseña es un resumen de un texto leído más tu opinión, ¿ven? Deben integrarse los 2 elementos para que se considere una reseña. Es decir, que va a haber un resumen del texto leído. Y yo con resumen te sugeriría que se te olvide esta idea que teníamos de la secundaria, que un resumen es copiar las palabras más importantes del texto. Tu facilitador no va a estar de acuerdo con que copies y pegues. Un resumen es tu explicación. Una reseña es una explicación con tus palabras el texto leído. Es decir, ¿de qué se trata? Tu opinión sobre el tema. Tu opinión es qué opinas tú sobre eso. Entonces, vamos a ver, nos pide que hagamos por lo menos, más bien como máximo, 2 páginas. También me parece importante que ya desde una vez sepamos que esta es la última cosa que vamos a hacer, porque el punto 7 simplemente nos pide que hagamos un añadido mostrando las páginas, escribiendo aquí la dirección de las fuentes que utilizamos. Esto es muy sencillo. Aquí es donde vamos a tener que meterle un poco de cabeza para que veamos cómo va. Dice reseña crítica. Y esta plantilla lo que te proporciona es una guía para que tú vayas llenando los distintos párrafos que componen la reseña. Entonces, te sugiero que la utilices, pero también puedes hacerlo como tú gustes. Solo que te sugiero que veas esto para que
entiendas cómo nos vamos adaptando a esta plantilla y a la reseña, y también lo puedes escribir con tus palabras. Pero, por ejemplo, lo más importante es que veas que esto es simplemente una guía y que, por ejemplo, quites estos 3 puntos, no los vamos a dejar, ¿sí? Tampoco vamos a dejar esto de aquí, lo que está separado por diagonales, no parezca que lo escribió otra persona más que tú, porque es la realidad, no lo escribiste más que tú. Entonces vamos a ver cómo va la reseña. En este texto abordaré el tema de, bueno, ¿qué tema es el que vamos a abordar? Pues vamos a preguntarnos cuál es el tema que estamos eligiendo. Vamos a abordar, y tú escoge el tema que tú quieras que hayas leído en el texto. Por ejemplo, el tema de pues lo mismo, de la multicultura, de la diversidad. Eso es lo que ya estamos revisando. La globalización. Desde la perspectiva de dos ciencias sociales diferentes. Esto nos va a permitir conocer desde otros puntos, desde dos puntos distintos de vista, lo que el texto nos está expresando. Y bueno, el texto, ya viene aquí el nombre del autor, y aquí vamos a escribir el autor, ¿verdad? El autor, ¿cómo se llama el autor? Bueno, lo vamos a buscar al principio, que se llama, me parece, León Olivé. Este texto trata de estoy viendo, la extensión es de 2 cuartillas. Muy bien. Dice, el texto multicultural trata de, bueno, aquí vas a explicar con un párrafo de qué se trata. ¿Cómo es que por ejemplo, estoy poniendo aquí un ejemplo de cómo es que la multiculturalidad se manifiesta? Está difícil escribirlo rápido esto, en los distintos países en relación con el tema de los pueblos indígenas. Bueno, aquí te sugiero que utilices, que crees un párrafo de por lo menos 8 líneas, ¿sí? 8 líneas. Esto solamente es un ejemplo. ¿Qué sigue después? Bueno, vas a añadir otro párrafo. En este documento también se habla de como es un texto largo, es importante que lo expliquemos de manera, digamos que concisa pero amplia. Entonces, una vez que hayamos completado estos 2 párrafos, ya podemos dar un punto de vista. Dice, desde mi punto de vista, este texto me pareció, y tienes 3 opciones que yo sugiero, que es importante, interesante, útil, valioso. Por ejemplo, yo diría valioso. ¿Por qué? Porque hace mención de un tema que se encuentra actualmente en el centro de la atención en mi país, ya que por mucho tiempo se había ignorado el gran valor de la diversidad y de la convivencia, ¿no? Entre las culturas. Esto nos enriquece como país y también como individuos. Creo que es necesario tener más textos de este tipo. No sé, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? 8 renglones también. ¿Qué otra sugerencia te hago? Bueno, que escribas con oraciones cortitas. Oraciones cortas que nos permiten ir separando nuestras distintas oraciones solo con un punto y seguido. Esto es bastante útil. Una vez que hayamos escrito esto, vamos a llenar la otra parte que dice, en los textos que investigué sobre la multiculturalidad en México, se dice que, bueno, aquí más bien pondría,
El primer texto que investigué sobre multiculturalidad desde la postura de la antropología, se dice que se trata de un elemento muy antiguo en la humanidad. Desde antes de la civilización había una gran convivencia e intercambio. Asimismo, ha habido muchas civilizaciones o culturas que se han beneficiado con la diversidad. Y otra vez, 8 párrafos, perdón, 8 renglones. Y recuerda, explica siempre con tus palabras. Ahora, lo voy tratando de hacer de así rápido. ¿Por qué? Porque es importante para que vayamos a un buen ritmo y si hay preguntas me las comparten y con gusto hago una explicación de las partes donde haya dudas. Vamos a pasar ahora al siguiente párrafo que sería en el segundo texto de la visión de la historia. Se habla de cómo distintos países han abierto sus puertas a diferentes grupos, pueblos. Por ejemplo, en España, y bueno, se puede hablar de cómo antes cuando cuando convivían con el pueblo, como los pueblos musulmanes de cultura árabe. Entonces, aquí habría otra explicación, aquí un párrafo de 8 renglones. Listo. Y por último lo que yo pienso sobre la multiculturalidad en México es que, y bueno, lo vamos a explicar a partir de lo que hayas visto. Para terminar, considero que este tema es relevante para todos porque yo creo que en cierta forma, pero nuestra riqueza se debe a la multiculturalidad. Bueno, es la hora del gato maullando, disculpen. Bueno, ¿ya terminaste, gato? Muy bien, gracias. Para terminar, considero que este tema es relevante. Una disculpa, por favor. Es mi gatito, que siempre hace eso antes de irse a dormir. Entonces, ¿en qué estábamos? Dice, para terminar, considero que este tema es relevante para todos porque en cierta forma nuestra riqueza se debe a la multiculturalidad. Esto lo aprendí y reafirmé en los documentos que investigué. ¿Sí? Entonces, no tiene que ser así súper exhaustiva tu investigación. Lo importante más bien es que exprese algo, que diga algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo terminaría esto? Bueno, terminaría, más bien iría así. Párrafo 1, presentación, ¿no? Que sería párrafo 1, 2, casi. Párrafo 1, podemos hacer juntos los dos, pero bueno, párrafo 1, 2. Que son esta presentación de qué se trata. Bueno, párrafo 1, presentación. ¿De qué se trata? Y reseña.
Mejor así lo pongo. Párrafo 2.3 sería de qué se trata el texto asignado. Explicar en 2 párrafos, de 8 líneas, aprox. Entonces ya tenemos esto. Párrafo 4, punto de vista. Párrafo 5, la explicación desde una ciencia. Párrafo 6, la explicación desde otra ciencia. Y, por último, párrafo 7, conclusión. Entonces, en la conclusión vamos a poner 2 cosas. Puedes hacer 2 párrafos o solo uno. Es lo que yo pienso sobre la multiculturalidad y, para terminar, considero que este tema es importante. Entonces, vamos a poner esta marca que es para terminar, o también puedes escribir, como a mí me gusta también, simplemente en conclusión, y vamos a poner esto, ¿sí? Entonces, es importante porque estoy revisando la rúbrica. La rúbrica es estos puntos a partir de los cuales te va a evaluar tu facilitador. Entonces, en la rúbrica se nos pide que sean 2 páginas. Pueden ser 2 páginas con que lleguemos aquí, pero no solamente se trata de que llenemos así nada más poniendo puro rollo y sobre todo algo que está súper prohibido, y te sugiero que lo vayas ejercitando desde ahora, el no hacerlo, es copiar y pegar cosas, porque de esto no se trata la actividad y tampoco te conviene a ti porque no vas desarrollando en realidad ninguna habilidad más que la de copiar y pegar. Hay una habilidad muy buena que es copiar y pegar fragmentos, pero de manera súper correcta. ¿Cuál es? Copiar fragmentos chiquitos, muy pequeños y ponerlos entre comillas y ya, y poner la cita. Pero esto no estamos haciendo ahorita, lo puedes hacer si gustas. Pero yo ahorita lo que estoy haciendo es ejercitar otra cosa que es explicar con tus palabras. Entonces, esto también lo voy a poner aquí. Explicas siempre con tus palabras, ¿sí? No copiar y pegar, ¿sí? Esto es muy importante. No copiar y pegar, nada de copiar y pegar. Explica con tus palabras y ya está del otro lado, porque así vas desarrollando la capacidad argumentativa y también la capacidad de interpretar y de analizar. Entonces es algo muy bueno y te va a traer muy buenos resultados. Ahora, esto le da riqueza a lo que estamos haciendo y justifica esta extensión de 2 cuartillas, que en realidad es una cuartilla, pero le ponemos un parrafito después y ya son 2 cuartillas, ¿sí? Después lo que viene es poner el dato de donde obtuvimos la información. ¿Cómo se ponen los datos de las fuentes? Muy fácil. Lo primero, lo principal, es que ubiquemos el nombre del autor de lo que estemos poniendo. Vamos a utilizar, además de este que voy a poner aquí, que es el documento que se nos compartió, también vas a poner cada uno de los textos que identifiques. Entonces vas a ver quién es el autor. Todos los textos que vamos a elegir deben tener autor porque esto significa que tienen cierta validez. Entonces, esto es importante. El autor de esto se llama León Olive. ¿Qué otra cosa es importante? Indígenas, ¿verdad?